¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, en primer lugar quiero saludar aquí a los alumnos nuevos que se han apuntado a este canal. Aprovecho para decir que es un canal gratis. Yo no cobro, yo no gano ningún dinero, no monetizo nada. O sea que esto lo hago pues porque me da la gana. Es decir, padres del mundo, no pasa nada. Es un canal seguro. No digo, no suelto muchos insultos. Soy una persona más o menos normal. Y soy tan normal que estuve hace como unas 3 semanas, estaba aburrido y dije, pues voy a empezar a recopilar información demográfica de España, de la población. De España, de todos los censos de población y del último padrón de población. Antes de empezar, ¿qué es un censo? Un censo es la recopilación de información de la población de cada municipio, de cada pueblo, de cada aldea. Es como que se hace, es en un momento concreto, se suele hacer, ahora se hace en los años acabados en uno, pero antes se hacía en los años acabados en cero. Entonces era simplemente que iba una persona y te decía, a ver, ¿cuántas personas viven en esta casa? ¿Cuántos años tienen? Tal. Y era todo ese tipo de información y eso permitía a los gobiernos saber cómo estaba distribuida la población, dónde vivían más personas, dónde vivían menos personas. Entonces, la batería se está agotando, madre mía. Bueno, ¿qué hago? ¿Lo cargo o qué? Bueno, un momento, a ver. Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a ver si lo cargamos y no se peta mucho. A ver, lo quiero cargar, lo quiero cargar. A ver, creo que ahora ya se está cargando, en teoría. Bueno, entonces, a ver si lo hago rápido. Entonces, simplemente lo que me limité es a recoger información de una página muy interesante que se llama INE.es, información solamente de España, información estadística de cualquier tipo, que luego la he transformado en estos mapas que podéis entrar y podéis modificar y podéis crear vuestros mapas, lo de lo que queráis de cualquier parte del mundo en esta página también que es muy chula, mapchart.net. Bueno, a lo que iba. Aquí simplemente vamos a ir viendo censo por censo y el último padrón. La diferencia entre un censo y un padrón es que los padrones se hacen cada año. Y en realidad no es cada año, es en cada momento. ¿No? En cada momento hay personas que nacen en España, cada segundo hay personas que mueren. Entonces es una fotografía continua. El censo es más una fotografía fija. Entonces es como entonces un padrón es mucho más dinámico, pero claro, aún no hay censo de 2021. ¿Por qué? Porque se está haciendo o porque está a punto de hacerse. Bueno, entonces, vamos al primer censo que he elegido, pues el último, en este caso, el último censo del siglo XIX, y bueno, es un poco, pues, ver un poco los 13 últimos, ¿no? Y aquí nos centramos en esto. He buscado las provincias que sumadas, las provincias más con mayor población que sumadas, den 10 millones de habitantes o un poquito más de 10 millones, ¿vale? Pues a lo mejor 10,1, 10,01. Entonces, es simplemente para que veamos la dinámica de la población, cómo se distribuía la población en España hace 121 años y veremos al final cómo se distribuye en el año 2021, en el año actual. Vamos a centrarnos sobre todo en las dos provincias que en la actualidad son las más pobladas, Madrid con 6,8 millones y Barcelona con casi 6 millones, más o menos, ¿no? Entonces es para que veamos que muchas de las dinámicas de la gente en España es que tiende a llegar a Barcelona, a Cataluña en general, pero en este caso a Barcelona, a vivir, y Madrid también recibe mucha población.
esto hay que entender, también son las provincias más ricas, las provincias que tienen más servicios y las provincias también que reúnen una gran cantidad de poder político, y esto hace que otras provincias que pierdan poder económico o pierdan peso económico, pues muchas personas se vean obligadas a emigrar, ¿no? A hacer como una emigración interior, no a otro país, sino a otro territorio dentro de un país. Entonces, en el año 1900, voy a poner esto bien para que se vea, en el año 1900 había en España 18 millones de personas. Entonces, claro, 10 millones supone más del 50% de la población. Pero ¿dónde estaban? Estaban, sobre todo, aquí vemos que estaban en Galicia, en Asturias, en casi toda Andalucía, menos en Huelva y en Almería. Estaban también en Badajoz. Ahora mismo es una provincia que pierde habitantes, pero en esta época pues era una de las más pobladas. Y luego en Levante estaría Murcia, estaría Alicante y estaría Valencia, y nos dejamos aquí Zaragoza, ¿no? Y no sé si he comentado también Asturias. Bueno, pues digamos que esto sería en el año 1900. Un momento. Vale, 1910. Veis que ya ha desaparecido Zaragoza, es decir, ¿dónde está Zaragoza? Es decir que... Ah, no. Espera. ¿Veis? No nos liemos. Zaragoza, decimos, ¿qué pasa con Zaragoza? Pues ha desaparecido, ¿no? Digamos como que ya empiezan a perder peso algunas provincias, y vamos a ver cómo poco a poco se van quedando solas. Yo quería... Ah, no, un segundo. ¿Qué he hecho? Un momento. Vale, perdón. A ver, si no me lío mucho. 1910. Si sale 1920 también. A ver, que estoy parado. Vale, ahora. Eso. Ahora. 1910. Venga, va, a ver. 1920, ¿no? Que ya tenemos una población de unos 20 millones. Vemos como aquí, por ejemplo, en la zona de Galicia ya van perdiendo habitantes. Muchos se van o a la zona de Madrid, o muchos se van a hacer las Américas. Se van incluso a Argentina, Venezuela. Por eso en muchos sitios se confunde a los españoles con gallegos. No todos somos gallegos, pero sí que es verdad que fueron muchos gallegos a otros sitios. Es decir, que aquí Galicia lo que hizo fue dividirse. Una parte es como que se fue más hacia Madrid, y la otra parte decidió emigrar, irse a otro país. Estamos en el 1920. Aquí ya empezamos a ver algún cambio importante. Vemos que ya, por ejemplo, la provincia de Cádiz ya no está, o sea, ya no llega a los 10 millones, es decir, ya no hace falta Cádiz para sumar 10 millones, porque ya entre las otras lo cubren. Es decir, que cada vez lo que vamos a tener es menos provincias, y esto significa que la población se va, en vez de repartirse tanto, lo que hace es juntarse, ¿no? Entonces, esto pasa en muchos países. Muchos países, sobre todo por ejemplo, en Francia la capital supone un porcentaje bastante elevado, ¿no? Es como 1 de cada 5 franceses, más o menos, creo. Sí, pues se podría decir 1 de cada 5 franceses vive cerca de París o en París, ¿no? Entonces, a ver, si no me lío. Creo que se acaba de estrellar una paloma en mi balcón. A ver si le he dado bien. Sí. 1930, perdón, que quería poner eso. 1930
exacto, que es lo que queríamos ver, estoy un poco liado, 1940, vale. Aquí ya vemos cómo Andalucía ya se está... Sí, hay una paloma, no sé si ha entrado en mi cuarto, pero bueno, no sé. Es como que aquí ya empieza a despejarse un poco, también porque mucha gente de aquí, esto es justo después de la Guerra Civil Española, mucha gente decide irse, sobre todo a Barcelona, a Madrid, es verdad que también a Valencia, pero principalmente son estas rutas. En el año 1950 ya vemos que el censo se mantiene más o menos igual esta proporción, pero Andalucía, que antes estaba mucho más claro, ahora está muchísimo más despejada. Y si nos vamos ya al año 1960, es como que cada vez tenemos menos. Por ejemplo, en el año 1960, hace 61 años, solamente con las provincias de A Coruña, Asturias, Barcelona, Madrid, Valencia y Sevilla, teníamos 10 millones de personas. En este momento en España hay 30 millones de personas, es decir, una de cada 3 personas en España en el año 1960 está en una de estas 6 provincias. Esto significa que la gente se concentra en poblaciones y en provincias donde el crecimiento económico es mucho mayor y donde la gente busca progresar y vivir mejor. Por eso todas estas zonas es como que se van vaciando de población. Si nos vamos incluso ya al año 1970 es mucho más exagerado. ¿Veis como aquí? Galicia, ¿dónde está Galicia? ¿Dónde está Asturias? Y ya solamente quedan estas provincias que, no es casualidad, siguen siendo en la actualidad las provincias más pobladas de España. Esta sería la número 1, la número 2, Valencia sería la número 3 y Sevilla sería la número 4. La número 5 actualmente es Alicante, ¿vale? Entonces, simplemente pues para que veamos que ya a partir de aquí ya la tendencia de los 10 millones, España es verdad que crece en población, crece ahora mismo en el año 70 y 33 millones, pero sí que es verdad que estas 4 provincias es como que atraen a la mayor cantidad de migrantes. En el año 1981, aquí es cuando ya deciden hacer los censos en los años acabados en 1, por eso hay 11 años de diferencia. Incluso desaparece Sevilla, ya no hay nada de Andalucía. Andalucía sigue teniendo provincias bastante pobladas. Esto no significa que Andalucía se quede despoblada. Simplemente que para hacer los 10 millones no hace falta sumar tantas provincias. ¿Vale? Esto lo hace uno, también el aumento de población en España, pero también que mucha gente se va a vivir a estas provincias mucho más prósperas. Entonces es Andalucía, dices, ¿qué ha pasado con Andalucía? ¿No? Que antes teníamos todas las provincias menos 2 y ahora no tenemos ninguna, ¿no? de esto del club de los 10 millones, ¿no? De gente de las provincias que suman los 10 millones. Nos iríamos luego al año 91, que continuamos con las 3. En el 91 ya tenemos casi 40 millones de habitantes, que en el 2001 ya se supera, ya hay 40, algo millones. Entonces, aquí vemos que sobre todo, a partir de este momento es cuando España empieza a tener problemas serios. Voy a borrar esto para que lo entendáis un poco. Aquí ya vemos cómo los 10 millones solamente los suman ya Barcelona y Madrid. Y, sobre todo, toda esta parte de aquí, la parte donde está Soria, donde está Teruel, Guadalajara, toda esta zona, se empieza a despoblar. Esta zona que acabo yo de sombrear es una zona con una densidad de población, es decir, habitantes por kilómetro cuadrado, mucho menor que la que va a haber en Laponia. Laponia está cerca del Polo Norte. Entonces, estas zonas empiezan a sombrearse, empiezan a perder población, también por aquí. Y esto es un poco la consecuencia de estas dinámicas, de lo que ha pasado durante estos años. Entonces, ahora mismo solamente Madrid y Barcelona ocupan o pueden alcanzar entre las dos los 10 millones. Se mantiene también en 2011 y se mantiene también en el padrón de 2020, que es el último dato estadístico
¿qué tenemos? Es decir, que mientras toda esta zona, podríamos añadir también esta zona de aquí, no, quiero hacerlo bien y hoy no sé qué me pasa, vale, no, quiero hacer esto, vale, ahora, esto de aquí, digamos que toda esta zona lo que hace es que atrae esta población en la actualidad. Barcelona atraía mucha más población del resto de España, sobre todo en los años 60, los años 70. Actualmente se nutre sobre todo de población extranjera. Es uno de los sitios en los que más crece. Pero esto no significa, como decía antes, que no haya otros núcleos con una población importante. Por supuesto, está Sevilla, por supuesto, está Valencia, Alicante, que es la quinta provincia más poblada, sobre todo gracias a la población extranjera también. Murcia, que también estaría por aquí. Málaga, digamos que serían un poco, incluso ya las islas empiezan a ganar población, algo que hace años muy poca gente vivía en las islas. Es decir, que es verdad que la población española se concentra en Barcelona y Madrid, es decir, más o menos uno de cada 4 españoles. A ver, más o menos, un segundo que piense. Sí, bueno, más o menos. Uno de cada 4, uno de cada 5, según como lo miremos. Claro, son 10 millones, sí. Sí, uno de cada 4 españoles, se podría decir, vive en estas dos ciudades. Entonces, si ampliamos esto, es como que más de la mitad de la población vive en los círculos, cuando el tamaño que ocupan es bastante inferior al resto. Entonces, pues es un poco para que veamos que España como país pues tiene este tipo de problemas, porque esto es un problema. Es decir, si la población huye o se va de unos lugares concretos para prosperar y tienden a irse a las capitales, entonces lo que hacemos es que las ciudades cada vez son menos difíciles, o sea, son menos sencillas de habitar, hay muchos problemas de contaminación, por ejemplo, y esto hace que pues no se contribuya a luchar contra el cambio climático, por ejemplo, y surjan problemas, por ejemplo, en España de comunicación. Por ejemplo, es mucho más fácil, y con esto ya termino, mucho más fácil ir de Madrid a Barcelona en avión, en AVE o como sea, que ir, por ejemplo, de Alicante a Almería, por ejemplo, ¿no? Es una distancia mucho más corta, pero es mucho más complicado. O sea, y qué decir, pues esta zona de aquí, pues, por ejemplo, comunicarse entre Zamora y, bueno, entre Zamora y León, por ejemplo, que sería por aquí, pues también es mucho más complicado que ir de capital a capital. Pues simplemente para que reflexionemos todos un poco. Espero que os haya gustado, un poco accidentado, pero la verdad que tenía ganas de hacer este vídeo. Haremos más vídeos porque tengo mucho material. Intentaré hacerlo así un poco mejor. Y sobre todo que esté cargado el ordenador, ¿vale? Espero que os haya gustado. Gracias por seguirme. Si no me seguís, pues me podéis seguir, y si no, pues es perfectamente lógico si no queréis seguirme y queréis solamente ver el vídeo, ¿vale? Un abrazo y nos vemos pronto. Hasta luego. A ver si me puedo salir de aquí. Sí.